M no está en el otro. Ahí está. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que probar. ¿Vale? Son dos proposiciones en un mismo lema. ¿Cómo probamos el primero? ¿Cómo probarían el primero? La primera parte. Son dos distintos, profe. ¿Cómo? Me pregunto si son dos distintos. O sea, es el mismo lema, nada más que los pusieron en el mismo. Son dos proposiciones distintas, pero las juntaron en un mismo lema, ¿no? Como si fuera inciso A e inciso B, ¿no? Ok, ok. Ujú. Entonces, la primera parte es esa, ¿no? Si tenemos un número natural, entonces n no puede estar contenido en n. Pues, bueno, yo lo diría como por teorema de fundación que un conjunto no puede estar dentro de sí mismo, ¿no? Ajá. Utilizando ese sale muy rápido, ¿no? Vamos a intentar no usar ese, ¿no? Sino con las propiedades de ser un número natural para ver si también se puede probar de otra forma, ¿no? Digo, porque con ese pues es obvio, ¿no? Ese enunciado. Pero vamos a intentar probarlo de otra forma para utilizando las propiedades. ¿Vale? ¿Cómo le haríamos? A ver, la idea va a ser, pues imagínate que sí, ¿vale? O sea, imagínate, ¿no? Yendo en contra de todo pronóstico, que un número natural eh, satisface que n esté en n. ¿Qué puedo decir? Supongamos que en efecto n está en n. ¿Qué pasaría si n está en n? ¿Cómo podría llegar a una contradicción si supongo que n en efecto está en n? Acuérdense, tenemos transitividad, tenemos que la relación de pertenencia restringida a n es un orden lineal estricto, ¿no? Más bien, creo O que sea, pues preguntan por llegaríamos el... a que son diferentes n de n, ¿no? ¿Por qué? No sé, es que, o sea, si tiene a n, entonces también va a tener un elemento que tiene a n, o sea, sería, no sé, me confunde un poco. Sí, sí, más o menos por ahí, por donde ibas bien. O sea, ¿esto qué significa? N pertenece a N. Que existe, no sé, una en n y que tal que también esté en n. Ajá, Pues pero implicaría que n es subconjunto de n eso sería una, ¿no? Por la transitividad. sí, por transitividad. Y luego también por el orden implicaría que, o sea, de que se puede formar n, coma, y algún elemento. Ajá. ¿No? O sea, esto implica que está
igual se va a ver medio raro, en esta relación, ¿no? Sí, profe. Pero eso no puede ser. ¿Por qué eso no puede ser? Porque no es reflexiva. Porque este es un orden estricto, ¿no? No es reflexivo. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a una contradicción. Por lo tanto, no podemos tener que un número natural contenga o se contenga a sí mismo. ¿Sí? Bien. Segunda parte. Tenemos dos números naturales. ¿Vale? Entonces, Una pregunta. ¿sí? Sigo la contradicción porque un número natural no debe ser reflexivo, ¿verdad? No, un número, más bien, este orden, el orden de Ok. pertenencia restringido a n no puede ser reflexivo en los naturales o en un número natural. ¿Sí? Por el orden lineal estricto, ¿no? Por el orden estricto, exactamente. ¿No? Y eso también nos dijeron, ¿no? Es que para que sea estricto necesito que no se valga la reflexividad, ¿no? O sea, esto que las parejas A, A no estén. Pues aquí encontré una, si supongo esto, encuentro una que sí está. Pues eso no es posible. ¿Cómo? No. Yo creo que tiene su micrófono prendido, ¿no? A ver. Creo que no se escucha que estemos hablando de la misma. ¿O sí? No, ya lo apagó. ¿Te había prendido el micrófono, Fernanda, o si habías preguntado algo? No, perdón, fue un accidente. Ok. Entonces, a ver, entonces, tenemos dos naturales, ¿no? M y N. Ah, bueno, ¿sí quedó claro ya la contradicción? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos al siguiente. Tenemos dos naturales. Entonces, tenemos que probar que M no está en N o N no está en M. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que probar. ¿Cómo probamos eso? Bueno, más bien, ¿qué significa lo que quiero probar? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos clarifica un poco? ¿Qué significa que M no esté en N o N no esté en N? Para cualquier número natural no puede estar dentro de otro número natural, ¿no? Bueno, es lo que yo entendí. Cualquier número. A ver, trata de explicarte un poco más. Mira, que un número natural no puede estar, bueno, no puede ser elemento de otro número natural. No, pero sí, ¿no? Porque, por ejemplo, el 1, o para formar el 2, era justamente el vacío, coma el 1, ¿no? Y para formar el 3 era el 1, coma el 2, coma el 3. Digo, ¿qué? El 1 y el 2, ¿no? El vacío, el 1 y el 2. ¿No? O sea, Ok. Profe, un número natural sí puede ser. Ajá. o sea, es que, bueno, a ver, no sé si estoy entendiendo bien, pero es que si se da que, por ejemplo, M está en N y luego N está en M, llegaríamos a que M está en M, ¿no? Ajá. Por la transitividad, y entonces Sí. ya sería otra vez una contradicción. Sería justo el de arriba, ¿no? Sí, Ajá. Pero, o sea, esa es justo la prueba, ¿no? De este enunciado. O sea, esta sería hacerlo por contradicción.
Supongamos que lo que queremos llegar no es cierto. ¿Qué es lo que no queremos llegar? Ese O. Entonces hay que negarlo. ¿Cómo lo negamos? M está en N y N está en M. ¿Cierto? ¿Pero esto qué significa? Que M está en M, ¿no? Contradicción, ¿no? Con el inciso anterior o con la parte anterior. Esta es la prueba, ¿no? Entonces, eso ya me dice que esto es cierto, ya está. Este enunciado es cierto, pero ahora, ¿qué significa lo que acabo de probar? Esto. No, bueno, ese O significa que debe cumplirse una de esas dos, ¿no? ¿Sí o no? Ese O me dice que se debe cumplir una de las dos. O bien M no está en N, o bien N no está en M. ¿Cierto? Sí. Pero pues, eso más o menos, digo, para allá más adelante lo vamos a utilizar, es justamente que nos está dando como un orden, ¿no? O sea, nos está diciendo, bueno, si tienes dos números naturales, debe de pasar a fuerza que uno es más chiquito que el otro, ¿no? Ya después que le demos un orden a los números naturales. ¿Sale? Eso es más o menos lo que vamos a estar, o para lo cual vamos a estar utilizando esto. Bien, entonces estos son los dos lemas así como importantes de esto. Esto es de las propiedades. Vamos a la siguiente propiedad que es bueno, la siguiente definición y después la siguiente propiedad que es sumamente importante para los números naturales. Cuando ustedes estuvimos viendo estos inicios de números naturales, tenían un lenguaje que ya venía de los axiomas de Peano, ¿no? Que esto que ya decía, ¿no? Que el sucesor de no sé qué, el sucesor es no sé qué, y esto en los axiomas de Peano me dicen que si tengo un número natural, el sucesor es un número natural, ¿no? ¿Sí? Pues aquí vamos, en lugar de otra vez de definir axiomáticamente lo que es el sucesor, vamos a definirlo pues como de forma más formal. Digo, por eso tienen ventajas y desventajas estas construcciones. Y justo por eso quería que vieran otro tipo de construcción de los naturales. Digo, ya vieron la forma axiomática con Peano. Ahora vean la forma axiomática bueno, no, la forma conjuntivista, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es utilizar la maquinaria que estamos viendo de conjuntos. Es decir, nosotros supusimos la existencia de algunos conjuntos, el conjunto potencia, el conjunto vacío y algunos axiomas, y a partir de ahí empezamos a construir todo lo que estamos haciendo ahora. Ya no hemos vuelto a suponer hasta el momento nada. ¿Sí? Todo esto que hemos estado haciendo simplemente es maquinaria, ¿no? Ya los axiomas ya los dejamos atrás y no hemos utilizado ningún axioma para definir o poder utilizar a los números naturales. Entonces, la cosa es, pues vamos ahora, en lugar de suponer que existe un sucesor, vamos a definir quién es el sucesor. Si X es un número natural, ¿quién cree que sea el sucesor? ¿Quién cree que sea el sucesor? Es otro número natural, ¿no? ¿Quién? Otro número natural, ¿no? Ajá. Pero ahorita ya sabemos quiénes son los números naturales, ¿no? Son conjuntos que satisfacen una cierta cosa ahí interesante. Si yo ya tengo un número natural X, ¿quién es el sucesor?
piensen en lo que habíamos hecho antes, ¿no? Si yo ya tenía el 1, ¿quién era el sucesor? 2. El que contiene al 1 y a otro más, ¿no? Al O sea, vacío y al 1, cero. ¿no? Ajá. ¿Quién era el 3? 0, 1, 2. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo construíamos a partir del 2? ¿Cómo construíamos el 3? Con el vacío y no. Ajá. Pero en general, ahora hay que pasarlo a general. ¿Cómo se construye en general? ¿Sale? Agregábamos al número X, al número natural X, le agregábamos a él mismo, le uníamos a él como conjunto. ¿Cierto? Entonces, esta es nuestra definición de sucesor. ¿Sí? O sea, un número natural ya es, o sea, ya es su conjunto por sí solo y para su sucesor le agregamos a él mismo, ¿no? Ajá. Porque acuérdate, ¿no? Acabamos de probar que un número natural no se contiene. O sea, n no está en n. ¿No? Entonces tiene sentido de preguntarse quién es n, bueno, x unión el mismo. Y ese es un nuevo conjunto. Y ese nuevo conjunto es un poquitín más grande que el que era x. Y ese poquitín más grande hace que no sean lo mismo y significa que ese lo vamos a considerar como el sucesor de ese número x. Y así sucesivamente. Y así vamos a poder agregar el sucesor del sucesor es este unión, el conjunto que tiene a este, ¿no? Y así podemos hacer, pues prácticamente seguir de forma, déjenme utilizar una palabra que la vamos a definir un poquito más adelante, ¿no? De forma inductiva, ¿no? ¿Sale? Digo, tengo la libertad más o menos porque ya medio la ubica, ¿no? En inducción matemática que vieron en cálculo. Bien. Entonces, ¿qué? Ah, sí. Teorema. Y aquí va la primer gran diferencia de esta construcción de los naturales y la construcción de los naturales con axiomas de plano. ¿Sale? ¿Qué es esta? Inciso A, inciso B. El vacío es un número natural. Si es el vacío, el cero. Cero, ¿no? El cero. Ponen cero. El cero es un número natural. ¿No? El cero dijimos que era el vacío, ¿no? Ahorita vemos eso. El cero es un número natural. Y S de X, bueno, si X es un número natural, entonces su sucesor es un número natural. ¿Sí? Digo, acá ya no he dicho, ¿no? Aquí nada más dije, a partir de X puedo definir una nueva cosa que se llama el sucesor. Pero hasta aquí yo no tengo claro, digo, al menos no debe de quedar claro todavía, que en efecto el sucesor es un número natural. Porque para que sea un número natural debe de cumplir esas tres cosas, ¿no? La transitividad, que el orden sea un lineal estricto, ¿no? De pertenencia restringido. Y que cada subconjunto no vacío tenga elemento mínimo y elemento máximo con ese orden definido, ¿no? Entonces, vamos a probarlo acá. Primero, ¿quién es el cero? Ya lo habíamos dicho, ¿no? El cero es el conjunto vacío. Pregunta, ¿el cero es un número natural?
Pues yo tenía entendido que no lo era, que los números naturales empiezan a partir del 1. Ajá. Pero por eso les decía, ¿no? Esta es la primer gran, gran diferencia entre los naturales construidos de forma axiomática y los naturales construidos de forma conjuntista. Ahora, me imagino que ya la mayoría de todos dicen, no, espérate, el 0 no es natural, todo debe de empezar desde el 1. Y la cosa es la siguiente. Cuando una teoría se vuelve más famosa que otra, pues es la que se enseña más. Entonces, todo el mundo estamos acostumbrados, ¿no? Que el 1 es el primer número natural. Y entonces eso ya significa que estamos más, somos más de la escuela de Teano, ¿no? De la escuela conjuntivista. Digo, y eso está bien, pero es simplemente una convención que se puede hacer al principio de un curso, ¿no? A ver, los naturales los vamos a elegir ¿de qué forma? ¿De forma conjuntivista o de forma axiomática? Entonces ya de ahí sí va a depender, ¿no? Si el 0 es un número natural o si no lo es. ¿Sale? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué en nuestra definición el 0 sí es un número natural? ¿Qué debo de probar para que el 0 sea un número natural? El 0, acuérdate que es el conjunto vacío. Debemos probar que es transitivo y ¿Ah? Y las otras cosas, ¿no? Que el orden sea lineal y que todo elemento distinto del vacío, bueno, aquí es donde tenga elemento mínimo y máximo. Entonces aquí es donde entra esta parte que a veces nos gusta utilizarla para hacer pruebas, ¿no? A ver, la primera cosa, es transitivo. ¿Qué necesito para que sea transitivo? Que cualquier elemento a ver, ya hasta ahí te esperas, ¿no? Espérate. Cualquier elemento que esté en el vacío, no hay elemento. Lo que me quieras decir después es cierto, ¿no? Por esta parte de la vacuidad, o sea, no tengo a qué elementos aplicar lo que tú me quieras decir, pues entonces no hay forma, lo que tú me digas va a ser cierto, que no tengo a qué aplicarse. ¿Sí? Es esta prueba de vacuidad. ¿Sí? Inciso B, que el orden es un lineal estricto, pero el orden de pertenencia restringido al vacío es el vacío. Por lo tanto, pues es un orden lineal estricto. Y por último, cada subconjunto no vacío del vacío, pues hasta ahí te esperas, porque no hay ningún elemento vacío, ningún subconjunto del vacío que sea no vacío. Entonces, lo que me quieras decir es cierto. ¿Sí? Entonces, el vacío cumple las 3 propiedades que definimos nosotros para número natural. Y por lo tanto, el 0 es un número natural. ¿Cómo ven? Hemos vivido en una mentira, profe. Pues no, viviste en una parte de la historia, ¿no? Esto pasa mucho con muchas teorías. Si quieren ponerse todavía más triste, pues la teoría de Newton, ¿no? Las leyes de Newton, ¿sí las ubican? Sí. Obvio. Que les hicieron casi que se las aprendieran en no sé qué materia de física, de la preparatoria o cosas así. Pues son una mentira, no son ciertas. Hay una teoría todavía mejor, que es la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Por qué nos enseña esa? Y se sigue enseñando todavía a Newton como si fuera cierta. Porque las de Newton son más fáciles de digerir. ¿Por qué?
Porque las de Newton son más fáciles de digerir. Porque son más sencillas. Y además, a una escala, digamos, en la que vivimos, son lo suficientemente certeras como para tomarse ciertas. ¿Sí? O sea, como para que para lo que lo estamos utilizando, son lo suficientemente buenas, son una aproximación suficientemente buena como para decir, bueno, está bien. Y son lo suficientemente fáciles para que las podamos entender. ¿Sí? Entonces, aunque esa teoría es una teoría que ya está probado que no es precisa, ¿no? Se sigue utilizando porque satisface algunas de las condiciones que ya mencionamos. Esta que está aquí es otro punto de vista de construcción de los naturales. La que ustedes vieron era una construcción axiomática, es decir, a alguien se le ocurrió, ¿no? que los naturales empezaran desde el 1 y de ahí para adelante, ¿no? Simplemente con las propiedades que nosotros vamos a probar, eso lo dieron como axiomas y después dijeron, bueno, pues es que en realidad el 0 en el sistema axiomático, en el sistema conjuntivista, pues se cumple como por vacuidad, ¿no? Como que no me gusta cómo se cumple que el 0 en efecto es un número natural. ¿Sabes qué? Lo voy a quitar y lo voy a ver si mis nuevos naturales funcionan y cumplen todo lo que deben de cumplir. En efecto, se dieron cuenta que cumplían todo lo que tenían que cumplir en el 0. Entonces dijeron, pues esta es una forma mucho más sencilla de construir a los números naturales y de que lo podamos entender y es una forma mucho más didáctica. Pues vamos a quedarnos con esta. No es que esté mal, no es que esté bien, es simplemente cuál es la mejor para un propósito dado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, no es de que hayan vivido engañados toda su vida, sino simplemente que se decidió en algún momento de la historia utilizar la construcción axiomática para definir o construir a los números naturales. Y ya está. Pero por eso es importante, ¿no? Y por eso a lo mejor ya van entendiendo un poco más mi punto de vista de, bueno, nos vamos a tardar un poquito más en construir aquí los naturales, llegar a las propiedades y cumplir, que se cumplan todas las cosas que se deben de cumplir, pero pues hay que tener las 20 caras del dado, ¿no? Si es que un dado tiene 20 caras, ¿no? A conocer, al menos de una vez en la vida, conocer todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Y ya después de ahí, ya poder decidir. Entonces, una buena pregunta es si estamos considerando al 0 o no estamos considerando al 0 como un número natural, y eso ya te va a decir cómo está trabajando quien está enfrente, ¿no? Desde el punto de vista conjuntivista o desde un punto de vista axiomático. Está padre, ¿no? Está interesante. Muy bien. Profe, Ajá. entonces, pues ya sabemos que el 0 es un número natural, pero en sí, ¿Sí? ¿lo seguimos considerando como un número natural? ¿O nos seguimos como estábamos antes de que no lo considerábamos? Pues aquí sí, aquí el 0 es un número natural. En la clase de álgebra ok. es un número natural. Va, En gracias. la clase de cálculo, como en la clase de cálculo utilizaron los axiomas de Peano, en cálculo el 1 es el primer natural, ¿no? ¿Sí? Entonces, la próxima vez que pregunten, oiga, profe, ¿y usted está considerando el 0 y el 1, el 0 como número natural? Y se van a decir, no, los naturales empiezan en 1. Ya les van a poder decir, bueno, es que en realidad depende de la construcción que estemos utilizando, ya le van a poder echar un discurso pues bien elaborado, ¿no? Para decirles que no es necesariamente eso. El 0 puede ser un número natural. ¿Vale? Muy bien. Ahí va, la parte interesante. La parte interesante es probar que si yo ya tengo un número natural que se llama X, entonces su sucesor
en efecto es un número natural. Esa es la parte interesante. Bueno, esta también era muy interesante, ¿no? Por todo lo que acabamos de discutir. Pero vamos a probar esto. Aquí ya no estamos suponiendo, ¿no? Aquí ya no hay ninguna suposición de que existe un sucesor. No, aquí vamos a probar que el sucesor en efecto es un número natural. Y este ya tiene una forma bien concreta. Es ahí donde empezaban a tener como, bueno, siempre han tenido, ¿no? Como este tipo de escuelas distintas. O sea, ¿me voy por donde defino todo o me voy por donde puedo suponer cierto tipo de cosas? ¿Vale? Entonces ahí ya se pone más interesante el asunto. Muy bien. ¿Qué tenemos que probar? Que el sucesor es un natural. ¿Con qué empezamos? Con el mismo X que es un número natural, ¿no? Quiero pensar. Bueno, pero vamos a probar las tres cosas, ¿no? Vamos a probar que el sucesor es un número natural probando tres cosas. ¿Cuál es la primera cosa que vamos a probar? La transitividad, ¿no? Ajá. Entonces vamos a probar primero que S de X es transitivo. Esta es mi primera afirmación. Afirmación 1. S de X es transitivo. ¿Sale? ¿Cómo probamos que S de X es transitivo? Aquí está S de X, ¿no? Tenemos que ver si S de X es un subconjunto de X o al revés. No se supone que ahí tendríamos que tomar suponer que hay tres elementos en X y probar la transitividad entre ellos. No, porque esa es transitividad, pero en de otra forma, ¿no? Aparte que hay transitividad es otra cosa, ¿no? Esta transitividad como de desigualdad o de orden, ¿no? Que eso ya la vimos, ¿no? De relación. Esa es otra transitividad. Esta es una transitividad de conjunto. Lo que significaba la transitividad de conjunto era que si tenías un elemento en el conjunto, entonces él también era subconjunto. Vamos a utilizar lo de como la igualdad de X unión conjunto de X o simplemente lo decimos como de S de X. No, pues ¿no? Es igual. Ah, ok. Entonces podemos Pues usar toma un ese. elemento, ¿no? Ajá. Sea, no sé, ¿cómo le quieren llamar? ¿Qué? Un elemento en S de X. O sea, C es un elemento de X unión el conjunto que tiene X. ¿Sí? Y debo de probar, después de hacer un análisis sesudo, ¿no? De esto, debo de probar que Y también es un subconjunto de S de X. Entonces, después de ahí, vamos a empezar con ese análisis sesudo. ¿Cómo hacemos eso? Debe salir casi habladito. A ver. ¿Quién nos dice? En fin, no podemos agarrar otro elemento en la misma Y. O sea que, no sé, V esté en Y. Ajá. Profe, ¿no podríamos decir ahí como, o sea, como Y es elemento de X unión el conjunto que tiene X, pues ahí podemos decir que Y está en X Exacto. o Y está en el otro, ¿no? Sí.
Y está en X o Y está aquí. Entonces, pues ahí Y ya es un elemento de un natural y eso lo haría subconjunto de X. Y en el otro Y tendría que ser X. Exactamente. Esto, como X es transitivo, entonces Y es un subconjunto de X para este primer caso, o Y es igual a X. Pero si X es pero como X es un subconjunto de este, ¿no? Aquí está como subconjunto, ¿no? Pues ya acabé, ¿no? En cualquier caso, Y es un subconjunto de S de X. Por lo tanto, es transitivo. ¿Vale? Nos reconectamos y le seguimos con la siguiente